Nuestro tema son los gráficos y pertenece al tema de las ilustraciones. Recordemos que las semanas anteriores hemos visto los tipos de ilustraciones o los objetos que podemos, manejo de objetos se llamaba el tema específicamente, ¿verdad? Todos los objetos que podemos agregarle a una presentación. Dentro de esos objetos encontrábamos tablas, gráficos Smart Art, ¿qué más encontrábamos? Encontrábamos los cuadros de texto, encontrábamos videos, encontrábamos sonido, y ya vimos cómo agregar las imágenes. También vimos tablas, gráficos Smart, las formas también las vimos y hoy nos toca ver los gráficos, que es de los últimos objetos que vamos a ver para agregar a la presentación. ¿Cómo insertamos gráficos? Pues lo primero que debemos saber es que los gráficos los utilizamos porque resumen una gran cantidad de información y se muestra de una forma un poquito más atractiva o muy visual. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Que ustedes me mencionaron. Creo que nos llama la atención un poquito más si estamos viendo una presentación en la que tenemos alguno de estos gráficos que si tenemos lleno de texto la diapositiva. Y aunque pueda ser un simple gráfico, ustedes saben que de ahí en adelante podemos desarrollar más. Por ejemplo, cuando ustedes estaban contándome sobre ustedes en su biografía, si hubiéramos agregado una de estas gráficas, yo les podría contar, bueno, ¿en qué colegios estudié? La mayor parte de mis años escolares yo los saqué en tal colegio, ¿verdad? Como podemos ver en la gráfica, es el que tiene mayor porcentaje. Pero después también estudié otra buena parte, tantos años, en otro colegio, ahí aprendí tales cosas, mis mejores amigos fueron tales personas, quería mucho a los maestros. El colegio en donde menos tiempo he estudiado es tal, ahí no me gustó, ahí sí me gustó. Yo puedo explicar un montón de cosas a partir de una gráfica que como podemos ver tal vez es algo sencilla, pero como dice acá, resume una gran cantidad de información. ¿Qué es lo curioso de esto? Que PowerPoint como tal no tiene la opción de gráficos. Eh, Quiero decir, no insertamos un gráfico y lo creamos ahí como el gráfico Smart, sino que PowerPoint utiliza Excel para poder extraer los gráficos de ahí. Pero no quiere decir que, ay Dios, la misa, entonces cómo molesta, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener que abrir Excel y también abrir PowerPoint. No, no es necesario. Eso es, digamos, que lo curioso. Cuando nosotros vamos a hacer todos los pasos para poder insertar un gráfico, nos vamos a percatar que en la ventana de PowerPoint, donde sale la diapositiva, donde está el área de esquema y podemos trabajar todo, pues arribita nos va a salir un cuadrito pequeño como un mini Excel, pero dentro de PowerPoint. Y ahí nos va a salir ya datos preestablecidos que podemos sustituir y vamos a darnos cuenta que conforme vayamos sustituyendo los datos, la gráfica va a ir cambiando. Después solamente tenemos que cerrar esa pequeña ventanita de Excel, que es como un cuadro de diálogo, y la gráfica queda agregada ahí. Entonces, eso es lo interesante o lo llamativo, ¿verdad? Que aunque no lo hace directamente PowerPoint, sí tenemos la opción de que no necesitamos crear nuestro gráfico primero aparte y después insertarlo a PowerPoint, copiar, pegar, sino que ahí directamente nos abre un cuadrito arriba para poder trabajar. Y podemos trabajar en cualquier tipo de gráfico. Todos los estilos que aprendimos el bloque pasado, todos esos estilos están disponibles ahorita. De líneas, de barras, de columnas, combinado, circular, todos los que vimos, ¿verdad? Ahí ustedes me mencionaron bastantes de dispersión, de líneas. Todos estos tipos de gráficos están disponibles porque es como si estuviéramos trabajando en Excel. Lo único es que pues es directamente PowerPoint, siempre tomando un poquito lo que es Excel. Ahora, por ejemplo, los que trabajan en celular, lastimosamente, pues no vamos a poder trabajar esta parte porque ahí pues no tenemos esta opción de insertar gráficos porque pues como es un teléfono y pues no tiene toda la capacidad que tiene una computadora, entonces pues es un poquito más complicado estar abriendo sobre la ventanita de nuestro celular o nuestra tablet
Excel. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues utilizar cualquiera de las otras figuras, ¿verdad? Y, por ejemplo, si estamos trabajando con los gráficos Smart y alguno de ustedes no tiene la opción porque es una parte de las opciones de paga, pues eso también puede pasar, ¿verdad? Lastimosamente hay opciones que necesitamos pagarlas para poder contar con ellas. Entonces recordemos que tenemos otras opciones. Podemos crear gráficos parecidos, quizá llevan un poco más de trabajo, pero utilizando las formas, ¿verdad? O utilizando tablas. También podemos utilizar tablas como dejamos la tarea de la semana pasada, ¿verdad? Si no tenían el gráfico Smart, podían usar una tabla y una tabla creo que sí se podía. Y si no, pues las formas, ¿verdad? Vamos a ir viendo alternativas, pero es importante que sepamos cómo insertar los gráficos, por lo menos ver un ejemplo para el momento en que tengamos disponible una computadora para poder trabajarlo ahí. Muy bien, si alguien no había terminado, me indica. Pero aquí no, va. Bueno, pues aquí tenemos los pasos para agregar los gráficos de forma resumida, en 3 pasos sencillos y en la imagen voy a explicar. El paso número 1, como en todos los objetos que hemos aprendido a insertar, es ir a la pestaña Insertar, ¿verdad? La pestaña Insertar es la que nos permite agregar cualquier tipo de objeto o de imagen, de figura. Entonces aquí encontramos tabla, imágenes, formas, Smart, gráfico, álbum de fotografías, que también lo vamos a ver más adelante. Tenemos que ir aquí a la pestaña de insertar y aquí donde dice gráfico, pues vamos a hacer un clic, ¿verdad? En la opción gráficos. El paso número 2 es que ahí nos van a salir todos los tipos de gráficos disponibles, tal como lo teníamos en Excel. Entonces, dentro de esos gráficos disponibles vamos a seleccionar uno. Podemos seleccionar la categoría y luego seleccionamos el que más se adapte a la necesidad de lo que estamos haciendo. Si se recuerdan, cuando vimos Excel, pues nos dimos cuenta que el circular también nos presentaba porcentajes al igual que otros, pero se usaba cuando el porcentaje o el total era un 100%. Entonces, si yo estoy realizando alguna actividad en la que mi porcentaje sobrepasa el 100%, pues no voy a usar un gráfico circular, sino que puedo usar uno de barras o de columnas. Entonces, yo voy a ir seleccionando el que mejor se adapte a lo que yo quiero realizar. Y el paso número 3 es que se va a insertar el gráfico seleccionado en la parte de la diapositiva y arribita va a aparecer una hoja de Excel para escribir los datos. Así como se ve, miren, yo en ningún momento me salí de PowerPoint. Aquí les puse una captura. Aquí está la diapositiva y arribita se agrega un cuadro pequeño, como un cuadro de diálogo con Excel, ¿verdad? Un mini Excel, por así decirlo. Y ahí mismo yo ya tengo datos, ¿verdad? Estos datos ya me salen aquí en el gráfico, pero cuando yo los voy cambiando, yo puedo sustituir, pues esta información se va a ir cambiando aquí en el gráfico de forma automática. ¿Qué sucede si lo que estamos haciendo es comparar solamente dos series o 2 columnas? Y no necesitamos 4 filas, sino que solamente 3. ¿Qué hacemos ahí? Si solo borramos esto, pues nos va a quedar el espacio vacío de todas maneras. Entonces, no sé si se logre apreciar, pero ahí en la esquina del número 5 sale como una escuadra, por así decirlo, de color azul, que remarca el final de la tabla o de los datos, ¿verdad? De las series de datos. ¿Qué hay que hacer ahí? Si yo quiero solamente 2 columnas, le doy clic a ese botoncito pequeñito y lo arrastro para dejar seleccionadas solamente 2 columnas. Los datos no se quitan, pero ya no aparecen marcados aquí. Y si yo quiero solamente 3, ya no solo lo deslizo hacia la izquierda, sino que lo subo para dejar por fuera la última fila, ¿verdad? Y así es como yo puedo quitar datos. Y si yo necesito agregar más columnas porque yo quiero 4 series, igual, este lo deslizo, pero ahora a la derecha, ¿verdad? Lo deslizo hacia allá para tomar en cuenta lo que está en la siguiente columna. Y todo va a ir cambiando. Y después de eso nos aparece, ahorita regreso, todas las herramientas que teníamos cuando editábamos un gráfico en Excel, ¿verdad? Colores, aquí tenemos los estilos rápidos, aquí tenemos diseños rápidos también, donde se ve
la leyenda, la etiqueta de los datos, la barra de tendencia. O no, aquí tenemos diferentes estilos. Y si no, pues ustedes se recordarán que presionando este botón del signo más, nosotros podíamos acceder a este menú de opciones que está por este lado y activar el título, los títulos de los ejes, la etiqueta de los datos, que es que aparezcan los números en cada columna, y la ubicación, si queremos que esté arriba, en medio, abajo, afuera, que aparezca la leyenda o que no aparezca. Configuramos todo esto aquí y en dado caso, lo que yo escribí está incorrecto, yo me olvidé que tenía que agregar una columna o tengo que cambiar un valor, yo puedo ir a dar clic aquí donde dice modificar datos y me va a volver a salir la casilla de Excel para que pueda yo borrar mis datos y cambiar todo eso, ¿verdad? Y vamos a empezar de una vez esta semana el tema de las presentaciones dinámicas, ¿verdad? Las presentaciones dinámicas creo yo que es el principal objetivo de poder utilizar PowerPoint. Ahora, cuando estamos presentando, creo que una persona se ve que tiene mejor dominio de la computadora, de los sistemas informáticos, cuando tiene hipervínculos, cuando tiene videos, cuando tiene animaciones y transiciones, sonido en las presentaciones, porque quizá escribir en una diapositiva es un poco más sencillo y lo puede hacer cualquier persona, pero decorarlas, que los colores combinen y encima poner dinámica su presentación, es decir, con movimiento, con sonidos, pues ya es un poquito más allá, ¿verdad? Vamos a empezar el día de hoy, como les comentaba, con las animaciones y las transiciones, y la siguiente semana vamos a ver cómo insertar videos y música en una presentación. Además de cómo crear un álbum de fotografías, si es que en dado caso alguien necesita hacer algo así, ¿verdad? Se da mucho en los cumpleaños, que hay un momento en el que se proyecta un video con fotografías de una persona desde que era pequeño hasta que es grande. Podemos crear eso de una forma bien fácil y vamos a aprender la siguiente semana. Pero el día de hoy vamos a pasar a las animaciones y transiciones. Voy a dejar el video para el final y vamos a continuar para que nos dé tiempo. Las animaciones son las que nos permiten darle movimiento a los objetos dentro de una presentación. Vamos a ver más adelante cuál es su diferencia con las transiciones, pero vamos a mencionar primero cuáles eran los objetos. Los objetos eran las fotografías, los cuadros de texto, los gráficos, las tablas, los smart art, las formas. Cada cosa de estas que mencioné son los objetos. Entonces la animación le da movimiento al objeto, no a la diapositiva. La diapositiva es la hoja. Aquí estamos concentrándonos en el movimiento de los objetos. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de esta diapositiva específicamente, yo podría poner animación al título, luego a este cuadro, luego a este otro cuadro, al triángulo. Y no es en sí la hoja, sino cada parte que está dentro de la diapositiva. ¿Cómo agregamos animaciones? Lo primero que debemos hacer es seleccionar el texto u objeto al que le vamos a dar animación. ¿Cómo hacemos esto? Pues dando un clic en la figura, en el objeto o dando un clic en el cuadro de texto, ¿verdad? Lo segundo es que tenemos que ir a la ficha animaciones. Si se recuerdan, está inicio, insertar, animaciones, transiciones, vistas. Pues vamos a ir a la ficha animaciones. Y animaciones también lo tenemos en el celular, ¿verdad? Entonces la ficha animaciones y luego vamos a buscar en el grupo animaciones, también hay un grupo que se llama animaciones y seleccionamos la opción animación. Cuando estamos trabajando con animaciones nos vamos a dar cuenta que hay varios tipos de animaciones. El primer tipo son las animaciones de entrada. Estas animaciones son para que el objeto aparezca. Por ejemplo, yo puedo dar a la siguiente diapositiva y mi animación de entrada para el título va a ser que rebote, ¿verdad? Que caiga así como que está rebotando, pero es para que aparezca en la pantalla. Luego le puedo dar que el triángulo con el texto se deslice
el que está más claro que se deslice hacia adentro y el otro igual, ¿verdad? Hacia adentro de la pantalla. Y van a ir apareciendo conforme yo les vaya dando clic. Es para que los objetos salgan a la pantalla. Después tenemos animaciones de tipo énfasis. Estas nos sirven para poder resaltar algún objeto o una parte del texto que acaba de aparecer y es, por ejemplo, si tenemos algo importante, así como aquí que yo marqué en negrita la palabra animaciones, yo le hubiera podido dar ahí una animación de énfasis para que eso resaltara. Normalmente las animaciones de énfasis son girar el texto o el objeto, que el texto cambie de color o que se parpadee. Es para darle un enfoque especial para que resalte más ese objeto. También tenemos las animaciones de salida, que es para que el objeto se vaya de la pantalla. Un claro ejemplo de esto es todos los que hemos visto películas, ¿verdad? Cuando la película termina, van los créditos del actor y a quien interpretó la voz, no sé, va subiendo hasta que desaparece de la pantalla, ¿verdad? Y tenemos que estar pilas leyendo porque si no ya no vamos a saber quién o cómo se llama el que interpretó a tal, ¿verdad? Entonces empieza desde aquí, sube hasta que desaparece de la pantalla. Pues esos son los efectos de salida. Hay muchos más, pero ese creo yo que es uno de los ejemplos que todos hemos visto más de alguna vez, en películas, en series, otros pues va para abajo. Y así como algunos de ustedes, ¿verdad? Que cuando me envían sus presentaciones me escriben, gracias por su atención, Miss, o me ponen alguna imagen de se aceptan aplausos, ¿verdad? O eso es todo. Espero que le haya gustado, que Dios le bendiga. Pues pueden ponerle algún efecto de salida para que vaya desapareciendo esa parte de su presentación y se vea un poco mejor. Además tenemos trayectorias de la animación que desplazan el objeto hacia cualquier lado, hacia arriba, hacia abajo, y derecha, izquierda, en círculos. Podemos configurar ahí toda la trayectoria que queremos que tenga el objeto. Cuando entramos a la opción de animaciones, también tenemos abajo unos botones que dicen más efectos de entrada, más efectos de salida, de énfasis, porque no nos aparecen todos ahí. Tenemos bastantes disponibles. Ahí en el espacio nos aparecen los principales o los más usados o los que la gente más ha preferido, pero tenemos muchos más para poder agregar. Todavía no. Va. Solo voy a explicar. En este ejemplo tenemos los tipos de animaciones, entonces vamos a la pestaña de animaciones que también el celular la tiene y tenemos de un color distinto los tipos de animaciones que hay. Todas las animaciones de color verde son animaciones de entrada. Todas las que estén de color amarillo son animaciones de énfasis y las rojas son de salida. Como les decía, aquí no tenemos todos los efectos, sino que solo tenemos algunos, ¿verdad? Los principales. Desvanecer, zoom, aumentar, impulso. Y cada vez que agreguemos una animación, podemos darle en el botón de vista previa para saber cómo se vería, ¿verdad? Las de énfasis son para el texto, para subrayar el texto, cambiarle color, revelar, aumentar. Y las de salida, cabal, como dice aquí, desvanecer, desplazar, flotar, barrido, girar, rebote. Y estos son los botones que les mencionaba que nos permiten acceder a más opciones de animación, más animaciones de entrada, de salida, de énfasis, trayectoria. Y cuando abrimos el panel de animación, de este lado nos va a salir un cuadro donde nos aparecen las animaciones en el orden en el que las agregamos. Y ahí fácilmente podríamos cambiar el orden, ¿verdad? Porque cuando agregamos una animación, por ejemplo, si yo le colocara animación a esto, aquí me saldría 1, por ejemplo, 2 y 3. Pero supongamos que yo me confundí y primero agregué esta animación, luego agregué el título y de último esta. En el panel de animación podemos cambiar el orden, ¿verdad? Deslizando hacia arriba el número o cambiando el número para que nos vayan apareciendo en orden, ¿verdad? No puede ser que nos aparezca esto primero y no el título. Entonces, en ese panel de animaciones nosotros podemos, ver qué partes de la presentación o de la diapositiva tienen animación y 2, el orden. Y si no, pues podemos cambiar ese orden.
Vamos a pasar a las transiciones. Las transiciones son un poquito más sencillas porque estos son efectos como las animaciones, pero se muestran cuando cambiamos de una diapositiva a otra. Es decir, ese efecto se agrega a la hoja, no a los objetos que están adentro, sino a la hoja, ¿verdad? Si yo cambiara a esta, puedo tener yo ahí un efecto, ¿verdad? Como de una página de un libro que está cambiando o que corre o cortinas, ¿verdad? Hay distintas transiciones que podemos agregar y, repito, no es a cada objeto, sino que es para cambiar de una diapositiva a otra. Es a la hoja, digamos. ¿Cómo se agrega? Pues esto es aún más sencillo que las animaciones. Vamos a la ficha transiciones y ahí ya nos aparecen distintos estilos, ¿verdad? Podemos seleccionar la flechita para que nos aparezcan todos y seleccionamos el estilo de transición que más nos guste. Normalmente cuando seleccionamos una, pues nos va a ir apareciendo por ahí como es, nos va a ir saliendo como una vista previa y si no, pues tenemos el botón de vista previa para poder verla y si no, pues cambiamos. Si no nos gustó, cambiamos. Las opciones de las transiciones, pues hay distintos tipos. También podemos configurar el intervalo, que es decir, el tiempo que dura la transición. A veces vemos que cambia bien rápido, ¿verdad? Nosotros podemos ponerlo un poco más lento o más rápido y además podemos agregar sonido cuando vaya cambiando la transición. De entre los sonidos que hay son, por ejemplo, campanas, cámara, también tenemos redoble de tambores que podríamos utilizar cuando está empezando nuestra presentación. Y también se puede configurar la duración del sonido. Además, cada transición tiene sus distintas opciones. Por ejemplo, si tenemos barras, puedo configurar yo la dirección de las barras, si son verticales o son horizontales. Y así cada transición tiene sus propias opciones. Algunas tienen solamente 2, otras tienen 4, otras tienen 3, dependiendo del tipo. Y pues fácilmente se agregan y quedan guardadas. Recordemos que les mencionaba que cuando agregamos una animación nos aparece un número. Pues cuando agregamos una transición, en el área de esquema, abajo de la diapositiva, nos aparece una estrellita. Y esa estrellita es la que nos dice que ya le agregamos transiciones a la diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si alguien de ustedes me va a enviar su tarea por capturas, ya no me la va a mandar solo la foto de la pura diapositiva, sino que va a tomar una captura de modo que se vean el número y que se vea la estrellita para que yo sepa que aunque no pueda yo presentar, cambiar, se agregaron los efectos. Porque así es como identificamos. O puedo yo, si me envían su presentación, puedo yo ir al panel de animación y puedo ver si está la estrellita por ahí. Si está, excelente, agregaron los efectos. Si no, pues quiere decir que o se nos olvidó o no nos dimos cuenta que no estaban, que no se guardaron, ¿verdad? Y la forma de guardar esta presentación es como se guardan todas las demás. Ir a archivo, guardar como y guardamos la presentación. O si ustedes están trabajando desde el correo electrónico, pues saben que se va guardando de forma automática. Aunque no quiero que me manden links, sino que la presentación como tal, porque con links a veces no me deja abrir porque necesito autorización. Pero pues es una forma de que puedan enviar sus tareas, que se vea la estrellita y que se vea el número. Ahorita les voy a mostrar cómo. Esta es la pestaña de transiciones que les comentaba. Aquí tenemos la opción para poder encontrar todas las transiciones. Normalmente nos sale solamente una fila, pero tenemos por este lado unas flechas que podemos presionar para que nos abra pues todas las transiciones que hay disponibles, ¿verdad? Si yo selecciono, por ejemplo, mostrar, tal como se ve en la segunda imagen, pues yo ya puedo ver todas las opciones que tiene. De este lado tenemos las configuraciones como sonido, la duración de la transición, si queremos que avance después de hacer un clic o le vamos a poner un tiempo específico para que pase a la siguiente diapositiva, aunque la verdad es que si vamos a exponer, pues es mejor hasta que hagamos un clic, ¿verdad? Si no va a estar avanzando y tal vez no hemos terminado de hablar.
Y así es como se ve. Si yo selecciono uno de los efectos, esta estrellita que se logra ver aquí es la que me indica que ya tiene una transición esa diapositiva. De este lado ya me aparecen las opciones de efectos que para este tipo pues tengo 4, pero para otros puedo tener 3, puedo tener 2. Aquí yo le puedo agregar sonido, que es lo que les decía, ¿verdad? Campanas, redoble de tambores, timbre, flash de cámara. Y le puedo configurar aquí cuántos segundos quiero que dure. Y eso es lo que les comentaba de que si lo vamos a cambiar al hacer clic con el mouse o después de cierto tiempo. Entonces, al volver a las 8 en punto, lo que vamos a hacer es un ejercicio donde pongamos en práctica algún tipo de objeto, no importa si no es gráfico, de preferencia gráfico quienes trabajen en computadora, pero si no, pues cualquier otro tipo de objeto, pero lo importante aquí es agregarle animaciones y transiciones.